Bienvenidos a un nuevo programa de Estado de SATS. Hoy para hablar con algunos amigos. Lamentablemente no son cosas agradables. Esperemos que, antes de empezar la entrevista, le decía que ya tenía deseo que se acabara el comunismo. Esperemos que pronto sea otra entrevista para hablar de otros temas, ¿no? Pero bueno, gracias Ariel y Omara, por acá Oscar, para hablar de los problemas que has tenido en los últimos tiempos. Hicimos una entrevista que contaste por lo que estabas pasando en tu centro de investigación, la universidad, nos narraste varias cosas. Después, nuestro amigo Ariel también estuvo por acá a partir de tus recomendaciones y bueno, han sido varias historias contadas en este tiempo. Quisiera que nos terminaras de narrar cómo fue el final tuyo en el Instituto de Oncología, porque esa parte, quienes han seguido toda esta lamentable saga, la perdieron. Antonio, después de que se hizo aquel programa de Estado de SATS en 2014, el vicedirector Lorenzo Anasagasti me informa que bueno, la seguridad del Estado al parecer le dijo no te vamos a expulsar ahora. Él me dijo, cuando sea el momento, yo te voy a expulsar. Eso, cuando el G2 me diga te expulso, yo te expulso. Yo acabo de llamar a G2, si hay que votarte, el primero que lo va a hacer tú. ¿Ok? Cuando llegue el momento o no llegue, me dicen que te saquen y no voy a tener ningún remordimiento. Ninguno, porque me está creando problemas, me está calentando la cabeza. Me está obligando a esta repinga que yo a mí no me interesa hacer. El G2 es un organismo del gobierno, y el gobierno manda y hace usar los cojones como cualquier lado del mundo. Me quitaron prácticamente todos mis derechos laborales, menos la expulsión, ¿no? Pero bueno, me impidieron dar las clases que yo le daba a los médicos especialistas que estaban haciendo la especialidad en la residencia en oncología, que llevaba años dándola. Me impidieron colaborar en los proyectos con varios centros de polo científico. Me dificultaron la realización del doctorado en el cual yo estaba inscrito, un doctorado en bioinformática coordinado por Luis Alberto Montero Cabrera, un profesor de la Facultad de Química. No me permitieron el acceso a Internet cuando llegó la Internet en el 2011 y después de la remodelación del oncológico, que asignaron máquinas a muchos investigadores, tampoco me tocó máquina, y eso que la especialidad mía era bioinformática. Se esforzaban en decirme, pide la baja porque estás perdiendo el tiempo, aquí no te vamos a dejar hacer ciencia. Además, explícitamente me lo dijo Lorenzo Anasagasti, yo no te voy a dejar hacer ciencia. Y yo siempre le dije a él, yo no voy a pedir nunca la baja, yo voy a reclamar mis derechos, y fue lo que continué haciendo. Ya en diciembre del 2015, me aplican una sanción por falta de respeto. Y la falta de respeto hacia el vicedirector Lorenzo Anasagasti consistió en que yo en una reunión del departamento donde todos los investigadores planteaban los problemas que tenían para trabajar, yo planteé todas las prohibiciones impuestas por Anasagasti coordinado con la seguridad del Estado. El 30 de diciembre del 2014 estaba trabajando en el oncológico y llegó un operativo, eran 3 patrullas y me condujeron primero a la dirección, sacaron a todos los miembros de la dirección del oncológico y me sometieron a un interrogatorio. Me llevaron para la estación de la policía de Guanabo, relacionado con mi difusión o promoción de la actividad convocada por Tania Bruguera, el susurro de Tatlin. Ese día nos liberan a las 9 de la noche del 30 de diciembre. Regresamos en el carro de mi primo Walter, sentimos un ruido en el carro y él lo que hizo fue disminuir la velocidad y por la senda derecha. Cuando llegamos a la casa vimos que estaban flojos los clanes de una de las ruedas traseras. El 3 de agosto del 2015 yo iba manejando el carro de mi familia y un camión del Minin me choca por detrás, lanzándome al medio de la intersección cuando ya habían salido los otros carros. Realmente estoy vivo de milagro, por suerte los otros carros frenaron y esquivaron. Y estas cosas las cuento porque tras ver la conducta de la seguridad del Estado, en el caso de, por ejemplo, de mi amigo Ariel, cómo ellos operan de forma, digamos, sucia, ver lo que hicieron en el caso reciente de Tomás Núñez Maldariaga, y todavía las imprecisas condiciones en que ocurrieron la muerte de Osvaldo Payá, pues tengo temor de que también yo pueda ser, digamos, víctima de algún tipo de accidente impuesto. Regresando al tema laboral, me aplican esa sanción injusta
que yo en el proceso laboral incluso la gano y tienen que repetir la comparecencia, pero ellos nunca han repetido la comparecencia pública de esa primera sanción. Y el 18 de mayo del 2016, después de haber ido a mi centro de trabajo, yo asisto a las 3 de la tarde a la comparecencia pública en el rectorado de la Universidad de La Habana sobre la expulsión, relativa a la expulsión de mi amigo Ariel. El 7 de junio es que me informan de mi expulsión. Y los argumentos que utilizan para mi expulsión son dos. Uno, una ausencia el día completo de ese 18 de mayo de 2016. Y la otra, el otro argumento es la falta de respeto al oficial del MININ que atiende el INOR. Oficial que me secuestró, que me amenazó varias veces en el oncológico. O sea, que hizo todo eso que yo desconozco como oficial por su conducta y segundo, por nunca presentarme su identidad. Hago la reclamación al órgano de justicia laboral y resulta que cuando llegó el día que me citan para el órgano de justicia laboral, eran los cómplices de Ana Sagasti en esta represión laboral. En ese momento yo dije que, bueno, que era ilegal, no era válido porque esos miembros eran los que estaban en mis acusaciones y ellos en ese momento tuvieron que cancelar esa comparecencia pública. Y me citan para una nueva comparecencia pública el 22 de julio. Al local donde se celebró la comparecencia no dejaron entrar a mis testigos. El órgano de justicia laboral era de un centro que pertenece a Salud Pública llamado Medicuba, que es importador-exportador de medicina y equipos médicos para el Ministerio de Salud Pública. Ese órgano fue el brazo de la seguridad del Estado y se desentendió y fue una vergüenza lo que hizo en el acta que me entregan de aquella comparecencia, mintiendo sobre casi todos los aspectos. Y yo tuve que entonces que seguir a superiores instancias y ya yo he llegado incluso a Tribunal Supremo Popular en mi caso laboral. ¿Y no hay respuesta? Confirman la expulsión definitiva de mi centro de trabajo. Quedó la expulsión donde yo llevaba, de la Universidad de La Habana, donde llevaba 10 años impartiendo clases gratis. Y además me quedo sin poder seguir el programa de doctorado en bioinformática. Y todo eso fue coordinado Seguridad del Estado con varios subdirectores y el director del oncológico, Luis Curbelo Alfonso, Erasmo Cabrera. ¿Qué ha ocurrido en el ámbito familiar? A mi familia les han dicho que yo utilizo los bienes familiares para hacer contrarrevolución, que ellos pueden decomisar todos esos bienes familiares. Entonces mi familia está atemorizada. Muy atemorizada y muy asustada, pues digamos que me han retirado el poder de decisión y el derecho a propiedad de muchos de esos bienes y me han limitado el uso de esos bienes materiales. A una de las mejores amigas que yo hice en el oncológico, Elizabeth Cuétara, Ana Sagasti, la seguridad del Estado la presionó para que ella mintiera en mi contra en la comparecencia pública sobre la primera de las sanciones que fue impuesta en diciembre del 2015. Es conocido cómo ellos fueron cada vez aumentando las violaciones sobre Ariel y finalmente lo que ocurrió con su huelga y todo. Pero en la medida que tú fuiste implicándote, ellos también fueron atacándote, fueron acosándote. Ya, digamos, el otro momento, de alta tensión, digamos, fue cuando la huelga de Ariel pidiendo el anticuerpo monoclonal trastuzumab para Omara frente al oncológico, que ocurrió del 4 al 7 de noviembre del 2016. Sí, ahí yo recuerdo que tú estuviste atento todo el tiempo, asistiendo a Ariel. Yo no estuve en huelga de hambre y de sed, pero casi. Yo no descansé tampoco esos días hasta que no le pusieron. ¿En ese momento la seguridad te interceptó en algún momento, te amenazó o más bien se mantuvieron monitoreándote? Por supuesto que la seguridad estaba presente en Zapata y Seis cuando yo fui en varias ocasiones, también fui con Omara y con Boris también. Oscar se enteró de que iba a ser padre estando conmigo en Zapata y Seis. Su esposa cruzó, se hizo un ultrasonido y cuando regresó, entonces todos supimos que Oscar iba a ser papá. Incluso en ese momento que ella cruza, sacan a Ariel sin decirnos nada para hacerle un chequeo, un supuesto chequeo médico de rutina, lo sacan por detrás, nosotros no nos damos cuenta.
y es Eliane, la esposa de él, quien puede ver a Ariel y nos da fe de que Ariel estaba bien. Se desata toda esta situación con Ariel, con su finca, lo arrestan y ahí nuevamente te implicas, como se diría, de lleno en el problema. ¿Qué información tenía sobre lo que Oscar estaba haciendo? Bueno, tuve bastante pocos momentos de comunicación con mi familia y por supuesto con el mundo y con Oscar también, pero cuando hay una brecha para poderme ver a mí en el campamento de mínima severidad, quienes van a verme justamente es mi hermana y Oscar, que llevaban una maleta llena de comida para sobrevivir un ser humano en aquellas condiciones infrahumanas donde yo estaba, que pesaba bastante, y es el otro momento que yo vuelvo a ver a Oscar. Y Oscar volvió a ser esa misma persona solidaria, es decir, no importaba las consecuencias, tratando de alguna manera de buscar una visibilidad internacional de mi caso, como así fue, junto con otros amigos que en ese momento también eran anónimos para mí. Cuando yo abandono la huelga de hambre, supuestamente porque me van a reivindicar mis derechos y me van a dar una libertad sin condiciones, Oscar vuelve a acompañar a mi hermana y durante ese camino a La Habana lo llama su esposa y le dice que acaba de recibir una citación de la seguridad del Estado para que Oscar se presentara a un diálogo con ellos al otro día. Omar, cuéntanos, recréanos un poco la experiencia que existió en ese momento. Sabemos ya, has contado lo difícil que fue, pero sí quisiéramos un poco que nos contextualizaras también la participación de Oscar para después un poco entender cómo actúa la seguridad del Estado en su caso, cómo está haciendo, que de hecho es un modus operandi bastante recurrente, ¿no? Voy a tratar de ser todo lo justo, porque no creo que haya un idioma que pueda redondear toda la ayuda que yo he recibido, Oscar. Yo estaba sola, absolutamente, mis amigos están fuera, o sea, nuestra generación, nuestros compañeros de generación emigraron, es dolorosísimo, y podían ayudarme con dinero, llamando por teléfono, haciendo gestiones, moviéndose en las redes sociales como se movieron, pero incluso yo estaba tan cansada físicamente que yo no podía salir a conectarme a internet, sin encontrar los controles los controles de la seguridad del Estado que yo tenía al lado de la casa. Quien enfrentó todo eso fue Oscar, que además no vive cerca de mi casa, que además ya no tiene las facilidades de movimiento que le daba el poder contar con los carros de su familia, en bicicleta o en guagua. Yo sabía lo que estaba pasando en el mundo, básicamente, fundamentalmente por Oscar. Pero hay algo que a mí me marcó. Me piden de los Estados Unidos porque yo me sentía mal y se lo confesé a mi amiga Susana Tovena, compañera de generación, por supuesto, emigrada, amiga de Ariel. Y le confieso a Susana, me insistió mucho y le tuve que decir que me sentía mal físicamente. Me habían dejado de poner dos ciclos de anticuerpos monoclonal. Yo estaba realmente sintiéndome muy mal. Susana se preocupó, empezó a hacer gestiones. Existe la posibilidad de la visa humanitaria otorgada por el Departamento de Estado, pero había que enviar un resumen de historia, no un resumen de historia redactado, sino imágenes convincentes de ese retroceso en mi evolución. Yo no podía hacer eso porque mi formación es humanística y no domino la tecnología. Quien me pudo ayudar, que además bioquímico y que además tiene formación vinculada a la oncología, quien me pudo ayudar fue Oscar. Pero eso fue una noche, terminamos a las 12:34 de la noche. Cuando nosotros terminamos, entonces yo me acordé, porque en ningún momento él fue capaz de mencionármelo, evidentemente para no molestarme. Era el cumpleaños de su hijo, el cumpleaños número 1 de su hijo. Yo, apenadísima, a esa hora llamé a su esposa, le pedí disculpas y su esposa me dijo, esto es bien poco para lo que nosotros podemos hacer, cuenta con nosotros. O sea, cuando él siempre habla de su familia, pero yo siempre pienso en su esposa y en él como familia. Ariel habla de la comida que nosotros le llevamos. Nosotros nos quedamos en la carretera, en la 8 vías, de ahí para adentro fueron varios kilómetros, apareció un bicitaxi. Oscar regresó dando pedales porque el bicitaxero nunca había ido ni al campamento, lleno de agua, de charco, gran parte del tramo lo hicimos caminando, al hospital y después a buscar las maletas de Ariel. Un viernes que fuimos a Kilo 5 fue Oscar. Te voy a decir que yo me sentí tan perdida que me quedé afuera de Kilo 5 y me quedé en blanco. Oscar me preguntaba, ¿y ahora cómo salimos de aquí? Yo le dije, yo no sé. Yo me sentí al lado de la maleta y yo no podía moverme. Quien me cogió de la mano, quien me guió fue Oscar. Yo no sé qué hubiera sido de mí. Sin Oscar yo no hubiera podido hacer nada y siento todo el tiempo que me están castigando en la persona de Oscar. Oscar, cuando te citan
Bueno, esa información yo la vi en varios medios, ¿no? En Cubanet, Diario de Cuba. Principalmente tengo entendido que fue para amenazarte, ¿no? Para alertarte de que no sigas implicado con Ariel, ¿no? Esta citación posterior digamos, a la licencia extrapenal, porque no es liberación de Ariel, lo que me dicen es lo mismo que me dijo Ana Sagasti, básicamente. Tengo que romper la amistad con Ariel, que voy a sufrir consecuencias por eso. El 10 de septiembre voy a la oficina donde se hace el carnet de identidad. Bueno, ahí me informan que yo no puedo hacer la prórroga del pasaporte porque estoy regulado. La funcionaria que me atiende me dice que ella no conocía los motivos ni el periodo por el cual yo iba a estar regulado, y me dice que yo debo ir a la Dirección Provincial de Migración y Extranjería. Ahí me atiende, creo que la Teniente Coronel Llané, muy amable conmigo, pero no me da información. Hay algo que yo creo que acá es importante y como mencionaba anteriormente, hay muchos elementos que uno identifica en el comportamiento de la seguridad del Estado. Y uno de ellos es precisamente esto que tú mencionabas, Omara, que uno se sienta culpable cuando los amigos ayudan y entonces van sobre los amigos. A mí me parece que es importante que quienes ven estos programas también entiendan un poco cuáles son los mecanismos psicológicos de presión que usa la seguridad del Estado. Y en este caso, Oscar, a mí me parece que es lo típico que ocurre. Incluso ese tipo de actuar lo usan para crear conflictos entre tú y las personas que tú has apoyado y después en los interrogatorios decirte tú estás pagando y ellos no están sufriendo ninguna otra consecuencia, ya ves lo que da hacerte solidario, o sea, todo ese tipo de chantajes y manipulaciones ellos la usan. No sé qué quieran comentar. Por ejemplo, yo ahora mismo me siento un poco culpable de lo que está pasando con Oscar. Es decir, el no poder salir de Cuba, todo el mundo sabe lo que significa no poder salir de Cuba. Para un cubano es no poder traer dinero para ayudar a su familia, porque no es para hacerse rico. Sin contar todas las presiones que han ejercido sobre los padres de él y en particular sobre su padre, de manera que desactivar este tipo de ayuda, porque ha sido una ayuda clave, como ustedes han podido ver, al igual que la de otros amigos. Y entonces podríamos empezar a justificar cada una de las supuestas indisciplinas que Oscar cometió en verdaderos graves errores del proceder laboral de las instituciones involucradas, tanto de su centro de trabajo directo, que fue el INOR, como del otro centro de trabajo donde prestaba servicio, que era la Universidad de La Habana, y todos los que fueron cómplices, que no deben quedar silentes, deben de ser denunciadas todas estas personas, porque algún día ellos deberán responder ante un tribunal imparcial que dicte justicia sobre todo lo ocurrido y que no queden con impunidad. Omara, tu visión sobre esto que estaba hablando Ariel también, de cómo ellos han venido usando, o sea, castigando a Oscar y la relación con ustedes. Háblanos un poco. Mira, Antonio, en los 90, a mí me tocó vivirlo. Yo era estudiante de la universidad, mi padre estaba preso y alrededor de eso se tejieron mil historias, en fin, era una nebulosa. Y yo tuve una sola amiga real en la universidad. Me llevaba con mis compañeros, pero realmente a mis espaldas se habló mal de mí, estuvieron a punto de expulsarme, en fin. Esa compañera de estudio, Luz de Ricardo Suárez, hija de una luchadora de la clandestinidad, y yo fuimos las dos únicas que cuando las brigadas de respuesta rápido, ¿te acuerdas? Las únicas que dijimos que no, en la Facultad de Artes y Letras fuimos nosotras. Y desde ese entonces yo sé lo que es el aislamiento. Es muy duro, déjame decirte, deprime. Ellos saben las cartas con las que están jugando. Mi generación, como te decía, nuestra generación está absolutamente fracturada en la diáspora. Las formas que hemos tenido de reestructurarnos, de reinventarnos la vida a partir de lazos, son las ayudas en momentos difíciles. Es importantísimo, a partir de las ayudas, ya sea con dinero, con un correo, con una llamada por teléfono. Y te digo, de los pocos que quedamos aquí, son más brutales las embestidas, mucho más brutales las embestidas y mucho más efectivas, ellos lo saben. Déjame sola hubiera sido, déjame decirte, probablemente silenciar en mucho lo que estaba pasando con Ariel, porque mis amigos están afuera, incluso me bloquearon en el correo Nauta, en mi teléfono también me bloquearon a varios de esos amigos. Si yo no llego a contar con él, ellos saben perfectamente que hubiera estado aniquilada. Esa sociedad civil diferente que hemos
logrado rearticular los cubanos a partir de situaciones extremas en las que nos ayudamos, yo pienso que básicamente funcionan gracias a personas como Oscar, que no se amilanan, que no dan la espalda. Yo sé lo que es que me tiren la puerta en la cara, yo sé lo que es con 18 años, con 20 años que me digan, tú no entras porque tú eres la hija de un traidor. De amigos, de gente que yo frecuentaba desde la infancia. Él sabía que podían arremeter contra él y no me dejó sola. Que haya gente como él, que además está dispuesta a quedarse en Cuba y que está dispuesta a acompañar a personas que caemos en desgracia como nosotros, con todas las miradas en contra, verdaderamente te estoy diciendo que a mí me da como que muy buena espina. No todo está perdido. ¿Qué temes? ¿Qué ves en el futuro inmediato, en el horizonte? ¿Crees que hay otras medidas que ellos tienen? A mí me despierta curiosidad, me es interesante saber cómo ellos me tienen clasificado por ser amigo. Nunca creas que ellos no te tienen a ti clasificado como un opositor. Eso es algo que tú no puedes dudar. Ellos tienen 2 tonos nada más, ellos no tienen más tonos. ¿Usted está a favor de ellos y se pliega o usted es enemigo? Y eso yo creo que fue muy claro incluso cuando la visita de Benedicto, que muchas personas que no se consideraban y decían, no, yo no soy opositor, de momento fueron arrestados, le pusieron operativos alrededor de su casa, y ese día muchas personas se dieron cuenta que estaban clasificados como opositores. Entonces, no tengas la menor duda que tú estás clasificado como alguien enemigo de ellos, y ellos sencillamente van usando la dosis de violencia o de represión que consideran que es necesario para cada momento. El 12 de enero del 2017 yo estaba acompañando a la artista Tania Bruguera a llevar, digamos, ayuda para ayudar a las personas que habían sufrido del huracán que había pasado recientemente en Baracoa. Nos interceptan en medio de la autopista y nos llevan para la estación de policía del Cotorro. Y me intento yo de llamar por teléfono para avisarle a mi esposa de lo que estaba ocurriendo. Me cogieron entre dos, me metieron en el calabozo, me golpearon frente a un testigo que era el chofer del van en el que íbamos. Yo pensé que me podían matar en ese momento porque estaba totalmente solo, aislado. Son capaces de todo. Ahora, como yo me veo, yo odio las clasificaciones, como yo me veo, yo soy un ciudadano. Yo quiero ser un ciudadano, no me dejan serlo porque un ciudadano tiene derechos. Pero al yo querer tener derechos y pretender ser un ciudadano, entro en conflicto con esto que no puedo llamarlo gobierno, tengo que decirle dictadura. ¿Piensas seguir reclamando el tema de tu viaje? ¿Qué vas a hacer con respecto a ese punto? Yo pienso reclamar todos los derechos y continuar reclamando el derecho, por supuesto, a la libertad de movimiento para yo poder viajar. ¿Crees que ellos tomen represalia con respecto a ti por reclamar? Pienso que ellos siempre van a tomar represalias por uno defender los derechos. Ellos no quieren que uno sea ciudadano, ellos quieren que los cubanos acaten, que sigan sus dictámenes y no que defiendan sus derechos y sus libertades. Las advertencias que te han hecho de que dejes de relacionarte con tus amigos como Ariel, Omara y otros amigos. Para mí los amigos son una cosa sagrada y muy personal. Y eso yo se lo dije a la seguridad de Estado, se lo dije a Ana Sagasti y se lo he dicho a mis padres. O sea, ni mis padres pueden decirme a mí, escoger por mí mis amigos. Si yo decidí ser amigo y Ciro decidió ser mi amigo, eso nadie va a... ¿Te refieres a Ciro de Porno para Ricardo? A mi mejor amigo, Ciro Díaz Penedo, de Porno para Ricardo. Y ahora ellos han devenido mis mejores amigos. Y tengo muchos otros amigos. Y yo soy de esas personas que valoran la amistad y que somos capaces de sufrir consecuencias por proteger la amistad. Porque un amigo puede ser igual de importante que un familiar o incluso más. Martí decía... un fragmentico de algo que dijo en otro contexto, pero que bueno, decía, es ley hermosa de las almas que el amigo ayude al amigo y comparta con él su pesadumbre. Lamentablemente tu caso es importante y la denuncia, pero yo creo que lo más importante que sale acá es el mensaje de rebelarse ante una situación tan desastrosa que estamos viviendo. Lo mejor que se puede hacer ante un sistema que quiere operar siempre con esta malicia, con esta actuar retorcido, de crear conflictos, de tratar de aislarte, de ponerte a confrontar con tu gente cercana, lo mejor que hay es expresarse y seguir actuando como dicta el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Les agradezco mucho haber estado por acá y esperemos, como decía al principio, que en breve podamos hacer un programa que sea
para hablar de cómo van las vacas y las crías allá allá en tu tierra, allá en Pinar, y las clases de Omar y Oscar hablando de su investigación o sus negocios. No sé cuál le interese más en el futuro, pero ojalá que pronto estemos hablando de esas cosas. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo programa de Estado de SAT.